mucha información, con análisis y también con buenas entrevistas. En este caso con el gustazo de charlar con Felipe Piña, historiador, escritor, ustedes lo conocen. Hay 1000 temas, la verdad, para hablar con Felipe en el día de hoy. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Vamos a hacer un popurrí, pero si te parece arrancamos por el video, que esto va por cuenta mía. Publicó el fin de semana el Gobierno Nacional, muy mal editado, ¿no? Como nos tiene acostumbrado el Gobierno Nacional, unos videos que realmente parecen editados por chicos de la escuela primaria. Pero bueno, lo publicaron en la Casa Rosada haciendo alusión al Día de la Raza. Sí. No sé si lo pudiste ver, Felipe, en términos históricos, Sí. ¿a qué te remite un poco la lectura que hace el gobierno de esta fecha, del 12 de octubre? Yo primero, perdón, pero no subestimaría a los chicos de la escuela primaria. No, Voy sin duda. bastante a la escuela, voy bastante a las escuelas primarias y hacen unos videos Mucho mejores. magníficos. Claro, a veces con muchísimo menos recursos, por supuesto. Totalmente. Los de la Casa Rosada. Sí, está muy mal desde el punto de vista estético, por empezar, y mucha inteligencia artificial, o sea, bueno, una cosa bastante berreta. Y después el contenido es insostenible, ¿no? Desde todo punto de vista. La raza es un término que Naciones Unidas y la UNESCO condenó reiteradamente. Hay un documento contundente de 1978 que firmaron todos los países del mundo, menos Rodesia y Sudáfrica, con eso te digo todo, donde hablan muy fundamentadamente de la ridiculez del concepto de raza y lo grave que ha sido el concepto de raza, que no tiene ninguna validez científica y por supuesto insisten con el concepto de etnia, que es la clasificación lingüística de los países, simplemente a efectos de su estudio, no como una cuestión de quién es mejor o quién es peor o quién está por encima, sino dicen que la lengua define mucho mejor las culturas y permite una mejor clasificación simplemente con el sentido científico, ¿no? Después también, si Felipe, vos pones la palabra raza en los diccionarios de la RAE, por ejemplo, o el diccionario de María Moliner, que es uno de los mejores de habla hispana, el primer sinónimo que aparece de raza, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Casta. Ah, mirá. Interesante, ¿no? Mirá vos. Sí, fíjate, hagan el ejercicio RAE o Moliner y van a ver que el primer sinónimo de raza es casta. Así que bueno, aparte dicen algo, una barbaridad insostenible. Creo que ningún científico del mundo podía sostener, ni de Harvard, ni de donde quiera, ¿no? De cualquier universidad del mundo, cuando dicen comenzó la civilización, ¿no? Cuando llegó Colón, comenzó la civilización. Bueno, había civilización en América desde por lo menos 10.000 años antes. Pero eso te quería preguntar, eso te quería preguntar, porque hay mucha insistencia con la palabra civilización. De hecho, ahora a la histórica Secretaría de Culto le pusieron Secretaría de Culto y Civilización, ¿viste? ¿A qué quieren referir con ese término? Es una palabra que atrasa milenios, qué sé yo. Civilización es una palabra muy latina que tiene que ver con la ciudad, como que la civilización es básicamente lo que tiene que ver con lo urbano, frente a la barbarie que estaría instalada en el campo, ¿no? Es la famosa dicotomía sarmientina del siglo pasado. Claro. Pero bueno, después Brodel, que fue un gran estudioso de la historia, habla de las civilizaciones, asimilándolas a las culturas, ¿no? La civilización maya, la civilización azteca, así que hay mucha civilización antes de la llegada de Colón, ¿no? Pero que lo que quieren decir ellos es que antes no había nada, que era todo barbarie, que llegó Colón, que terminó con esto. Colón fue un personaje muy polémico, como todos sabemos, que además, para dejar en claro que no estamos sacando de contexto, porque es uno de los argumentos que usan, ¿no? Que sacamos de contexto, fue muy criticado en la época por contemporáneos como Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos, pero no solamente. Colón fue condenado por los reyes católicos, fue enviado preso en el año 1500, se le prohibió tocar los puertos americanos, condenado por la reina Isabel y por el Consejo de Castilla, donde se le quitó su título de almirante, todos sus títulos que le habían dado en la capitulación de Santa Fe, y el tipo termina condenado por corrupción y por crímenes cometidos en América, por los reyes católicos, claro, no por
no por el revisionismo histórico del siglo XXI. Claro. Entonces, bueno, es todo falacia, todo no tiene sentido nada de lo que se dice, y hoy en día no hay prácticamente país en el mundo que acepte el concepto de raza, ¿no? Ahora, recién mencionabas a Sarmiento vos, ¿no? Sí. ¿Y qué reflexionaría? Siempre es difícil, ¿no? Y aventurado pensarlo, pero un poco con el conocimiento de la figura, ¿no? ¿Qué podría pensar Sarmiento del conflicto que hay en este momento con las universidades? El ajuste, y no solamente el ajuste, porque también hay como un ataque, ¿no? Esta idea de que las universidades son solamente para los ricos, esta idea de que las universidades tienen que dejar de ser autónomas y tienen que ser controladas por el gobierno. Sí, bueno, Sarmiento es uno de los grandes promotores de la educación pública y gratuita. Es el autor de la Ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria, ¿no? 1884. Hombre que además, como bien dijo el presidente, fundó escuelas, no 1800, pero sí 800. Y por supuesto que no es cierto que se acabó el analfabetismo. Fíjate que todavía en el censo del 14, el segundo censo nacional, había el 36% de analfabetos, o sea que no sé dónde saca él que Sarmiento terminó con el alfabetismo. Pero sí, dio un gran impulso a la educación. Pero bueno, es impresionante la cantidad de mentiras, ¿no? En cada discurso te encontrás, no sé, 10 mentiras, una tras de la otra, confiando en la ignorancia de la gente, ¿no? Que es tremendo. ¿Qué son datos directamente inventados? Datos inventados, absolutamente que inventados. No es que surgen de algún error histórico, no, que lo inventan directamente. Se expresa, ¿no? Cómo se expresa, porque dijo el primer país del mundo mundial, ¿no? Pero bueno, en fin. Y sí, son todas falsedades, todas falacias. Además, Sarmiento es un personaje, como sabés, muy contradictorio, que tenía una mirada muy particular de la Argentina, ¿no? Él detestaba a la oligarquía agroexportadora. Te digo, si querés te leo un texto que tengo acá que es muy interesante sobre estos sectores a los que defiende Milei, cómo los veía él, ¿no? Dice: nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quiere que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarlo y triplicarle su fortuna a la Sanchorena, a los Sonzuelos, Luro, los Pereira y a todos los millonarios que pasen su vida vinando como paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre: al payar de la guitarra, a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paja. Qué bien que escribía también, ¿no? Esto decía Sarmiento. Y qué bien que además escribía. Además tenía muy claro, fíjate, el tema del modelo, ¿no? El modelo que hoy se quiere volver a... Dice Milei que hay que volver a 1910. Él dice: el ganado y sus productos como industria exclusiva y única del país tienen el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno, sino que lo imponen los mercados extranjeros según su demanda, ¿no? Y varios de los apellidos que nombraste siguen dando vuelta, varios. Sí, por supuesto. Varios de los apellidos que nombraste en la política. O sea que Sarmiento, ellos suponen que Sarmiento es una cosa, pero Sarmiento es otra, bastante diferente, ¿no? Pero bueno, es increíble, ¿no? Cansa un poco tener que estar desmintiendo todo el tiempo, porque se basan en la mentira permanentemente, ¿no? Sí, por eso nosotros estamos charlando con Felipe Piña, historiador, escritor. Lo que hacemos es básicamente condensarte varias y tirarte, porque si no te tenemos que llamar todos los días, Felipe, así que juntamos varias y te tiramos todas juntas una vez cada tanto, porque si no es complicado. Pero otra de las cuestiones que sucedió en estos días, un poco me parece en línea con esta batalla cultural que dice el gobierno que quiere dar, es cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, y ahora van por la idea de Palacio Libertad. Sí, bueno, esa es una cosa clásica de la derecha argentina, ¿no? Cuando llega al poder le cambia el nombre a todo, prohíbe nombres, o sea, la idea del famoso decreto que prohibía nombrar a Evita, Perón, etcétera, ¿no? Tienen una cosa de censura y de supresión de la historia bastante fuerte, ¿no? Que viene de lejos. Fíjate que cuando cae Rosas, la avenida que se llamaba Juan Facundo Quiroga, le pusieron Rivadavia, ¿no? Que es la avenida que hoy tenemos. Sí. Era una parte llamada Avenida de la Federación y otra parte llamada Juan Facundo Quiroga, y bueno, terminó siendo Rivadavia. Así que hay una historia de negar lo pasado, inventar una historia nueva,
y tratar de que se censure, que se olvide, se obture la conexión pasado-presente, que siempre es algo que les preocupa mucho, ¿no? Que la gente pueda conectar la historia con el presente es algo que los obsesiona, ¿no? Y esta idea de la palabra libertad, porque yo desde lo intuitivo te diría que todos nos sentimos un poco menos libres, ¿no? Desde diciembre de 2023 hasta ahora, porque tenemos que trabajar más para tratar de llegar a fin de mes, tenemos que pagar más cara las cuentas, cada vez nos cuesta, cada vez todo cuesta más, cada vez hay peores servicios, o sea, los pagas más caro y recibís peores servicios, o sea, yo me siento menos libre, pero ¿qué podría ser? ¿Qué expresa en la idiosincrasia argentina la palabra libertad? Y la palabra libertad expresa lo mejor de la historia argentina, ¿no? Está en nuestro himno, era una palabra presente en todos los discursos y en la acción de nuestros patriotas, es una palabra hermosa, libertad que no hay que permitir que la usurpen, ¿no? Y creo que lo que vos decís es absolutamente cierto. Le agregaría además que nos sentimos menos libres de opinar, menos libres de decir lo que pensamos, lo que sentimos, porque vienen ataques de todo tipo, ¿no? Inmediatamente no hay un debate ni nada que se le parezca, sino un ataque inmediato al que piensa diferente. O sea que la palabra libertad para ellos en realidad se remite básicamente a lo que tiene que ver con los mercados, no con la práctica de la libertad, ¿no? Claro, totalmente. Esto lo decía Alberdi muy claramente. Alberdi decía que los liberales argentinos son amantes de una deidad que no han visto ni conocen, la libertad, ¿no? Decía que en realidad los liberales argentinos eran obsesivos de la imposición de su idea frente a los otros. Es un texto hermoso de Alberdi, ¿no? Donde él se quejaba de sus ex compañeros de ruta, que eran los liberales, y decía que en realidad eran profundamente autoritarios, ¿no? O sea, hay más de un Alberdi para leer, ¿no? Hay mucho Alberdi para leer, y hay un Alberdi de las bases, que este libro que se usó tanto y que se le usurpó el nombre para una ley bastante discutible. Él dice en las bases que no puede haber libertad sin equidad, ¿no? Que sin equidad social la libertad termina siendo la imposición de un sector social sobre otro, ¿no? Claro. Lo dice en las bases, o sea, es el libro fundamental, que es la inspiración de nuestra Constitución, ¿no? Claro. Y si tuvieses que ver esta etapa como entiendo que para estudiarlo en términos históricos, obviamente hay que tener cierta distancia del asunto, pero como ¿qué capítulo de la historia estás viendo que se está desarrollando en este momento? Bueno, una distopía, ¿no? Una distopía total, un cambio de régimen hacia un régimen profundamente autoritario, que no tiene ningún problema en usar la fuerza contra jubilados, contra estudiantes, contra todo aquel que se oponga a sus propósitos, ¿no? Con un alto nivel de autoritarismo peligroso, ¿no? Además de la imposición económica, que vos decís que es violencia, porque sacarle el pan de la boca a la gente es totalmente violento, también es una violencia ejercida en las calles de una manera indiscriminada, ¿no? Como venimos viendo en los últimos meses. O sea, que hay un cambio de régimen, evidentemente, y una pérdida muy fuerte de la calidad democrática, ¿no? Estamos perdiendo calidad democrática cada día, de una manera que va resultando imperceptible. Ya cuando te querés acordar, ya te cuesta hablar, ¿no? Como pasó en otros momentos de la historia argentina. Y en general, cuando se ven estos episodios en la historia, ¿son episodios disruptivos, cortos y que después pasan a otra cosa, o son episodios que se extienden en el tiempo? Y depende, ¿no? Depende de qué momento. En general, puede haber momentos largos, como fue la dictadura, que fueron 7 años, momentos más cortos, como fue el gobierno de la Rúa, que duró menos. Depende, ¿no? Depende de qué momento estemos hablando. Va a depender mucho de cómo reaccione la gente frente a esto, ¿no? Claro. Y qué actitud tome la oposición, que está básicamente dedicada a cualquier cosa menos a hacer oposición, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Felipe, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio 10, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Charlábamos con Felipe Piña, historiador, escritor, bueno, una serie de hechos que me parece ameritaba para condensar